Sean ustedes bienvenidos y ahora sí, le cedemos el micrófono a nuestro pastor. Muy buenas tardes. Ahí está, muy bien. Bien, pues vamos a entrar en la enseñanza del día de hoy. Está basada en Juan capítulo 7, versículos 10 al 24, y es Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Dice versículo 10: pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe éste letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Mas el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Vamos primeramente a analizar este pasaje para poder entender la idea principal que queremos tratar en este día. En el versículo 10 nos dice que después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, pero no abiertamente. La fiesta a la que se refiere es a la fiesta de los tabernáculos, y era una fiesta donde los judíos por un espacio de 8 días salían de vivir de su casa y vivían en el patio, vivían en los jardines, formaban tabernáculos. Yo no sé por qué, si es usted como yo, pero cuando oigo tabernáculo se me ocurre una mesa, pero no tiene nada que ver con mesa. Tabernáculo quiere decir como una tienda de campaña, por así decirlo. Entonces los judíos salen de su casa por 8 días y viven en el patio en tiendas de campaña, y el objetivo es recordar cómo Dios los mantuvo, cómo Dios los sostuvo mientras ellos estuvieron en el desierto, habiendo salido de Egipto. Y la fiesta de los tabernáculos era una de las 3 más grandes fiestas, y era obligatoria para todos los hombres. Todos los hombres tenían que cumplir con la fiesta de los tabernáculos. Por aquí vemos una representación de un tabernáculo. Esta fiesta se sigue celebrando, se sigue observando al día de hoy. Y dato curioso es que se llama Sukkot, en hebreo se llama Sukkot, que significa tabernáculo, la tienda. Y curiosamente la fiesta de los tabernáculos comienza hoy a las 6 de la tarde hasta el lunes de la otra semana. Así es que si quiere guardar la fiesta de los tabernáculos, agarre la tienda de campaña, vaya a un parque y ahí puede celebrarla toda la semana. Pero se me hizo curioso que coincidiera con el día de hoy esta fiesta. De los versículos 11 al 13 dice: y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Aquí vemos que hay 2 grandes grupos de personas: los judíos, que se refiere a los líderes religiosos. Cada vez que veamos judíos en este pasaje, se refiere a los líderes religiosos. Y el otro grupo es la multitud, que se refiere a los judíos comunes y corrientes, a los que no eran de liderazgo religioso. Entonces,
Cuando lo vemos y lo entendemos desde ese punto de vista, vamos a comprender más profundamente lo que estaba sucediendo aquí. Estaba Jesús siendo acusado por los líderes judíos, por los líderes religiosos, y estaba también de testigos la multitud, los judíos comunes y corrientes. De los versículos 14 al 16 dice: mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos. ¿Quiénes eran los judíos? Los líderes religiosos. Se maravillaban cuando Jesús enseñaba. ¿Por qué se maravillaban? Porque no lo habían visto en la Facultad de Teología de la Universidad de Jerusalén. No tenía su título de maestro, de doctor, de rabino en su casa. Simplemente decían ellos: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Ahora, es interesante saber que, bueno, es una representación de un rabino muy famoso en la época de Jesús, que era Gamaliel. Bajo él estudió Pablo. Pero era muy interesante entender que las escuelas teológicas de la época de Jesús enseñaban no las escrituras. Las escuelas teológicas de la época de Jesús enseñaban las enseñanzas de otros rabinos. A esos libros se les llama el Talmud. Existen dos grandes Talmuds, el Talmud de Jerusalén y el Talmud de Babilonia. Son actuales, se siguen estudiando el día de hoy y no son más que una recopilación de enseñanzas y de interpretaciones de otros rabinos acerca de las escrituras. Están disponibles, no son fáciles de encontrar, no son fáciles de adquirir, porque la verdad de las cosas es que, como son opiniones humanas, tienen opiniones muy controversiales. Cuando lo leemos los gentiles, hay cosas con las que realmente son bastante ofensivas, porque no son diseñados para leerse los gentiles, es para los judíos mismos. Entonces no son fáciles de encontrar, porque sí son bastante controversiales algunas de las enseñanzas que están ahí. Pero al final de cuentas lo que son opiniones, interpretaciones humanas, y no las mismas escrituras. A diferencia de los fariseos, Jesús no enseñaba las enseñanzas de otros rabinos. Jesús enseñaba directamente la palabra de Dios. Por eso a cada rato decía: dice el Señor, escrito está, porque se referenciaba directamente a las escrituras. En Marcos 1:22 dice: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Porque los escribas siempre decían: fulanito rabino dijo esto, y Jesús siempre decía: dice el Señor. Ahora, la doctrina es la interpretación o la enseñanza de las escrituras. Toda congregación debe de procurar y preocuparse por tener sana doctrina. La doctrina tiene que estar basada en las escrituras y tiene que estar en congruencia con las escrituras. Hay grupos donde solamente se estudian, y pongo entrecomillado, estudian ciertos pasajes y ciertos versículos. No estudian toda la Biblia, porque tiene que haber una congruencia de toda la Biblia. Al final de cuentas todo tiene que ser congruente. Entonces, de unos versículos podemos sacar la Biblia que diga lo que sea, pero va a ser incongruente con otros libros de las mismas escrituras o con otros pasajes. Entonces tiene que haber una congruencia en todo, y para eso hay que estudiar toda la Biblia, no nada más ciertos versículos. Muchos cristianos les tienen miedo a aquellos que van y tocan la puerta los sábados en la mañana, porque dicen que conocen mucho de la Biblia. No conocen toda la Biblia, son expertos en ciertos versículos nada más, y los sacan de contexto y se agarran a cristianos desmañanados y sin desayunar, y entonces pues les ponen una mareada. Pero la verdad de las cosas es que un cristiano se pone a leer y estudiar la Biblia, puede debatir y redarguir a cualquier persona. No le tengamos miedo. En el siguiente pasaje, en el siguiente versículo 19-20 dice: ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley?
¿por qué procuráis matarme? Porque está en contra de la ley. No, es el sexto mandamiento, no matarás. ¿Y respondió quién? ¿Los judíos o la multitud? Respondieron la multitud, la gente común. Dice: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Y los líderes judíos estaban, pues nosotros, ¿no? No lloraríamos mucho si te mueres, pero entendemos que había una desasociación entre los líderes religiosos y el pueblo común. No estaban en sintonía, había una separación muy grande. De hecho, el pueblo común vivía tiempos muy difíciles en esa época. Estaban primeramente bajo el yugo romano, militar, político. Ponían reyes que ellos no querían, ponían leyes que ellos no querían, y aparte estaban bajo el yugo de los escribas y los fariseos en el legalismo que les manejaban, y estaban atacados por todas partes el pueblo común. Entonces Jesús vino a ser como agua fresca en el desierto, ver algo diferente, algo que no buscaba lo suyo, sino que enseñaba algo que era realmente de lo alto y no era algo mundano como lo hacían los fariseos y los escribas. Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Jesús llega al meollo del problema. Había un problema que estaba flotando desde hace rato en Jerusalén. Todo esto es en Jerusalén. Había un problema que venía persiguiendo a Jesús por varios capítulos. Y el problema era que Jesús había sanado a un paralítico que llevaba más de 30 años, que estaba esperando en el estanque de Betesda que llegara un ángel y moviera el agua para que él se metiera, pero dice las escrituras que no había quien lo echara. Entonces alguien siempre le ganaba y sanaba, y él no podía sanarse, y tenía más de 30 años paralítico esperando que algo sucediera para él. Y llega Jesús y lo sana. Ahora, no hay ningún problema con eso. El único problema es que fue sábado. El único problema es que fue en el día de reposo, y eso exacerbó a los líderes judíos, a los líderes religiosos. Eso no lo podían tolerar, porque estaba violando el día de reposo, la ley del día de reposo. Y eso era lo que, por ello es que procuraban matar a Jesús, porque había violado el día del sábado, el día del reposo, sanando a un pobre paralítico que llevaba 30 años. Ahora, Jesús hace eso. Hombre, pudo haber llegado en viernes, pudo haber llegado en jueves. Simplemente lo hizo en sábado para desenmascarar el legalismo que había prevalente en el liderazgo judío. Jesús nunca va a dejar que nada quede encubierto. Jesús no es de los que dicen: bueno, pues vamos a hacer como que no sucedió nada, vamos a barrer esto abajo del tapete. Jesús dice: sácalo y vamos a tratarlo, vamos a arreglar esto, pero no podemos esconder las cosas. Entonces Jesús le dice: esto está aquí. El problema con ustedes es que son legalistas y les importa más la ley que las personas. En el versículo 22 dice: por cierto, y aquí Jesús les empieza a crear un argumento que los va a atrapar a los líderes judíos. Aquí lo podemos empezar a leer. Dice: por cierto, ahorita que me acuerdo, por cierto, Moisés os dio la circuncisión. O sea, cuando el niño nacía, al octavo día tenía que ser circuncidado. Era una ley, era parte de la ley. Al octavo día tenía que circuncidarse. Ahora, hoy en día es más fácil, ¿no? Porque tenemos instrumentos modernos y tenemos lugares apropiados. Vete 2000 años atrás para circuncidar a un niño de 8 días. Eso era trabajo. Dice Jesús: por cierto, Moisés, en la ley mosaica, la ley que les dio Moisés, les dio la circuncisión. Fíjense, los está preparando y les dice:
y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Les está creando, les está presentando una controversia constitucional, si me lo permiten. Le está diciendo, pues la ley dice que lo tienes que circuncidar al octavo día, ¿y qué tal que es sábado? ¿Qué hacen ahí? En las escuelas rabínicas se enseñaba que la circuncisión era más importante que el día de reposo. Ahorita lo vamos a ver por qué. Dice, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? La multitud de la gente común y corriente no entendió este pasaje, no entendió esto que estaba diciendo Jesús, pero los judíos estudiados lo entendieron perfectamente bien, porque Jesús estaba citando a un rabino del Talmud, eso que nunca había estado en la escuela con ellos, pero Jesús lo conoce todo. Nunca había estado leyendo los libros del Talmud, mas sin embargo les cita a Eleazar y les dice, Eleazar había escrito, enseñaba que si la circuncisión que involucra una de las 248 extremidades del hombre, yo no sabía que teníamos tantas extremidades, pero según el rabino Eleazar, el hombre tiene 248 extremidades. Si la circuncisión involucra una extremidad y tiene preferencia sobre el día de reposo, la circuncisión prevalece sobre el día de reposo, cuanto más el sanar a un hombre por completo. Se los dijo textualmente lo que dice su ley. ¿Y qué contestaron los judíos? Nada, porque les cayó la boca. Dice, ustedes se enojan porque yo sano a un hombre, y sus mismos libros dicen que prevalece la circuncisión por encima del día de reposo. Ahora, el día de reposo era un día en donde se reposaba, curiosamente, ¿no? Pero las personas hacemos las cosas tan complicadas que en lugar de reposar estamos todos preocupados de no violar el día del reposo. Estamos tan ocupados con legalismos que batallamos tanto y nos creamos más trabajo para poder cumplir con reposar, y hacemos todo menos reposar. Cuando estuvimos en Jerusalén, fuimos al Muro de los Lamentos y llegamos en autobús violando el día del reposo, porque no puedes andar en camión, pero bueno, pues eso nadie se dio cuenta de eso. Llegamos ahí y existe la costumbre de llegar al Muro de los Lamentos y escribir y meter entre las piedras una oración. Yo no lo hice, pero mucha gente sí lo estaba haciendo. Entonces, cuando llegamos en el autobús, estábamos a punto de bajarnos, nos dice el guía, dice, si van a poner una oración en el Muro de Lamentos, como dice la tradición, escríbanla aquí en el autobús, no la escriban allá. Y alguien preguntó, ¿y eso por qué? Para no ofender a los judíos, porque es el día del reposo y está prohibido escribir. Está prohibido escribir, está prohibido preparar comida, está prohibido caminar más de cierto tiempo, está prohibido manejar carro, está prohibido, un chorro de cosas están prohibidas. Es más, dentro del mismo cuerpo gubernamental existe una sección donde hay inventos, la industria produce inventos para cumplir con el día del reposo. Por ejemplo, no puedes prender la luz. Entonces diseñaron algo para que un timer, ¿no? Para que a tal hora se prenda y a tal hora se apague. Entonces la tienen que someter a esta corte para que la corte dictamine si cumple con el día del reposo o no. Díganme si es mucho trabajo esto del día del reposo. Entonces Jesús viene y dice, esto lo han sacado de contexto, y una y otra vez reta a los líderes judíos haciendo cosas en el día del reposo, haciendo, la verdad, misericordias en el día del reposo. En Mateo 12:1 tenemos registrado este pasaje. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. ¿Cuándo? O sea, un sábado.
Y sus discípulos tuvieron hambre. ¿Qué tuvieron? Y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y llegaron los judíos, los cachamos. Están trabajando. Están trabajando. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día del reposo. Están comiendo, están arrancando espigas. Y Jesús les dice, no lo puse ahí porque está muy largo el pasaje, pero les recuerda, le dice, ¿no se acuerdan que por ahí está escrito que un día llegó David con mucha hambre y con todos sus ejércitos, y se metió al templo y se comió el pan de el santo pan de la propiciación? Se lo comió, se lo jambó, en griego dice así. ¿Y qué? ¿Se murió? No. Entonces lo que no le era lícito comer, se lo echó. Y luego continúa diciendo el versículo 5, ¿o no habéis leído cómo en el día del reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿Por qué dice que profanan el día del reposo? Pues porque los sacerdotes tienen que preparar la libación, tienen que degollar a los animales para el sacrificio, o sea, están trabajando. Y dice, y ellos trabajan y no tienen culpa por eso. O sea, no es escrito en piedra esto, tenemos que poner las cosas en contexto, les estaba diciendo Jesús. Vamos a ver que todo esto, todo este pasaje, hay una idea central que está gobernando a los líderes religiosos, y eso se le llama el legalismo. Y vamos a ver el problema del legalismo. El legalismo es el énfasis inapropiado o excesivo en el uso de la ley de Dios. El legalista pone la ley por encima de las personas. Ahora, es bien importante entender que como creyentes nos tenemos que mover en dos esferas. Por un lado tenemos la misericordia, tenemos que mostrar misericordia a las personas. ¿Por qué tenemos que mostrar misericordia? Porque nosotros hemos recibido misericordia. Como nosotros recibimos misericordia, tenemos que mostrar misericordia. Más sin embargo, tenemos que cumplir con la obediencia a Dios. Eso se le llama justicia. Tenemos que hacer justicia. ¿Qué es la justicia? Hacer justamente lo que dice Dios que debemos de hacer. Entonces tenemos que movernos en misericordia, pero tenemos que cumplir con la justicia. El extremo de la misericordia, o sea, cuando somos extremadamente misericordiosos, caemos en la permisividad. O sea, permitimos que todo el mundo haga lo que sea porque somos bien misericordiosos. Bueno, es que lo hace con amor, es que hay que amarlos. Está bien, pero tenemos que evitar la permisividad. Y el extremo de la justicia es el legalismo. ¿Entendemos? Misericordia y justicia, extremo de justicia, legalismo, extremo de misericordia, la permisividad. ¿Cómo balanceamos esto? Tenemos que balancearlo entendiendo que el pecado daña al pecador. Sí, no debemos de hacer esto, no debemos de matar, no debemos de adulterar, no debemos de mentir, no debemos de robar, porque Dios lo dijo, pero aparte porque daña al que lo practica. Eventualmente, algunos que al principio y otros que desde el principio, otros que más adelante en su vida. Pero el pecado te va a matar, el pecado te va a dañar, el pecado daña tu vida, lo entendamos o no lo entendamos. Y Dios lo que quiere, nos pone límites llamados mandamientos, no porque sea malo y nos quiera tener oprimidos, sino porque nos quiere proteger. Entonces, en lugar de decir tengo que hacer esto, digo quiero hacer esto. En lugar de decir no me permiten hacer esto, tengo que decir no me conviene hacer esto. ¿Entendemos? Pasamos de la regla a el entendimiento, porque entendemos que el pecado siempre va a dañar al pecador y a quienes le rodean. Un niño
estaba quejándose con su maestro de escuela dominical y le decía que se le hacía excesivo los 10 mandamientos. Se le hacía como que era restrictivo al desarrollo pleno del hombre. Bueno, en pocas palabras, en otras palabras, pero así lo decía, ¿no? Entonces el maestro de escuela dominical muy sabiamente le dice: ¿qué parte no te gusta? Bueno, dice, es que hay veces que hay que mentir. ¿Cuántos saben que hay que mentir a veces? No levante la mano. Dice, hay veces que hay que mentir, porque no llevas la tarea, pero no puedes decir que no la llevas, es que te echas una mentirita blanca. Entonces el maestro le dice: mira, entiendo lo que me dices, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Te gusta que te mientan a ti? Dice: no, no me gusta. Ah, ok. Entonces es bueno que no mientas, ¿no? No, pues si lo ves de esa manera, sí. Dice también que no robarás. ¿Te gusta que te roben? No, y menos que me roben el lonche. Dice: ah, bueno, entonces es bueno que no roben. Dice: bueno, si lo ves de esa manera. ¿Te gustaría que te mataran? No, no me gustaría que mataran. Entonces es bueno que diga que no matarás. Vean, siempre vemos los mandamientos como que nos restringen, pero no los estamos viendo como que nos protegen. ¿Entendemos eso? Entonces, cada vez que yo voy a aplicar misericordia, lo voy a hacer cuando veo a alguien que está cometiendo un pecado, que se está dañando a sí mismo. Le voy a decir: no lo hagas. No porque la Biblia dice y porque hace 3000 años, no, porque te estás lastimando a ti mismo. Y la justicia es no estás cumpliendo con eso, y Dios dice que eso te va a lastimar, y te va a lastimar. Así es que no lo hagas, por amor y por obediencia, no lo hagas. En Lucas 13 tenemos registrado un pasaje interesantísimo. Dice que enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, o sea, un sábado. Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años, ¿cuántos años? Tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Ahora, encorvada no significa que andaba, no, estaba prácticamente a 90 grados doblada. Ahora, eso tiene dos problemas. Uno, que es doloroso estar 18 años encorvado, y dos, como era mujer, era vanidosa y no le gustaba salir en la calle así encorvada. Entonces era algo que no quería continuar siendo de esa manera. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Y todos estaban felices. Pero fíjense lo que dice: pero el principal de la sinagoga, el líder religioso, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Básicamente estaba diciendo: si ya se aguantó 18 años, pues que se aguante un día más. Básicamente. Ahora, como no era él el que andaba sufriendo, pues está bien. Dice: hágase tu voluntad en los borregos de mi vecino. ¿Entendemos la callosidad que tiene el legalismo? Ahora, lo bueno es que Dios todo lo ve. Lo malo es que Dios todo lo ve. Depende de qué es lo que andemos haciendo, ¿no? ¿Son buenas noticias o son malas noticias? Y en el siguiente versículo, en el 15, dice: entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita. Hipócrita. ¿Qué es un hipócrita? El que dice una cosa y hace otra completamente. Seguramente, no dicen las escrituras, pero seguramente el sábado anterior, o sea, no había pasado ni una semana, cuando le dice el Señor: no desata. Dice: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Seguramente el sábado anterior ese mismo principal había desatado a su buey o a su asno y lo había llevado a tomar agua o a comer. Y en el versículo 16 dice: y esta hija de Abraham, o sea, hermana de ustedes, porque es judía, que Satanás había atado, la misma palabra que usa con el buey y con el asno, había atado por 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo?
Si ustedes desatan a un animal para que tome agua, ¿no es justo que desatemos a esta pobre mujer para que sea libre en el día de reposo? Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. Vamos a ver qué cosas causan el legalismo, qué cosas nos hacen ser legalistas. Legalismo para obtener salvación significa: dime qué pasos tengo que seguir, cuál es la receta para ser salvo. Eso es lo que le dijo el joven rico, que le dijo: a ver, ¿qué tengo que hacer? Dijo el Señor: pues tienes que guardar los mandamientos, honrar a tu padre. Todo eso lo he hecho. Quería ser salvo por sus obras, y no podemos ser salvos por obras. En el Antiguo Testamento intentaban hacerlo porque era todo lo que había. Si ha habido alguna vez una religión verdadera, ha sido la religión judaica que Dios mismo estableció en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos saben que ya no estamos en el Antiguo Testamento? Como 5, los otros demás siguen antes de Cristo. Entonces el legalismo es para obtener la salvación. Si das tanto dinero a la iglesia, vas a ser salvo. Si haces esto, si te metes al río amarillo y luego te remojas en el mar rojo, vas a hacer esto, vas a ser salvo. Queremos pasos, y Dios dice que no existen pasos para ser salvo, solamente la gracia del Señor. Ahora también mantenemos legalismo para mantener la salvación. Bueno, es que yo voy todos los miércoles a varones porque si no pierdo la salvación. Ahí tengo que aguantar a Hugo los miércoles y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Y empezamos a hacer reglas para podernos mantener. Ahora, no tienen nada a no venir los miércoles, vengan los miércoles, pero no crean que con eso van a mantener su salvación. Empezamos a hacer pasos para mantener algo, actitudes para hacer algo, y el que es salvo, pues Dios ya lo salvó. Y la más terrible de todas es el legalismo para juzgar a otros cristianos. Es que nosotros lo hacemos así. Nosotros sí sabemos cómo se debe de hacer y lo hacemos correctamente, y allá no lo hacen así, así es que allá están mal. Digo allá la cuarta reunión, no la tercera. Y esa es la peor, porque somos orgullosos de nuestra propia forma de hacer las cosas a expensas de los demás. Ahora vamos a ver rápidamente los efectos del legalismo. ¿Cómo se ve el efecto del legalismo? Y eso lo vemos en nuestro pasaje. Primeramente que nada, el legalismo causa confusión. Dice: y había gran murmullo acerca de Jesús entre la multitud, entre la gente común y corriente, pues unos decían es bueno, pero otros decían no, sino que engaña al pueblo. O sea, el legalismo te saca de onda. 1 Corintios 6, 9 al 10, fíjense lo que dice el Señor. Pablo escribe a los corintios, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino? O sea, los que no cumplen con la justicia de Dios. Dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los que dicen maldiciones, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Quién falta ahí? Los que no guardan el sábado, porque estamos en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿es bueno descansar? Claro que sí. Descansar no es quedarte en casa viendo la televisión, el fútbol o las novelas o lo que sea. Eso no es descansar, aunque se descanse. Descansar es estar en tiempo con familia, leer las escrituras, venir a congregarte, apartar este día para el Señor y para la familia. Eso es reposar, eso es algo correcto. Luego continúa el Señor Pablo en Colosenses 2, 13 al 16, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados, y aquí es bien importante esta parte, dice: y en la incircuncisión de vuestra carne. ¿Qué significa esto? Estaba hablando con no judíos, estaba hablando con gentiles. El gentil no está circuncidado de la carne. El problema del judío es que no estaba circuncidado de su corazón.
Tenía la circuncisión de la carne, pero no del corazón. Entonces aquí está hablando con no judíos. Dice, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Ya nos perdonó los pecados? Sí, a los que estamos en Cristo. Anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Todo está muy bien. Lo importante de esta parte es que ya nos perdonó los pecados, y continúa diciendo, por tanto, como ya hemos perdonados, no es que vayamos a alcanzar el perdón, sino que si estamos en Cristo, ya hemos sido perdonados. Por lo tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o qué, días de reposo. Hay un movimiento entre cristianos judaizante donde dicen, es que si te reúnes en domingo estás mal, tiene que ser en sábado. Bueno, eso era el Antiguo Testamento, pero estamos en el Nuevo Testamento. Es que no guardas las fiestas judías. Pues yo no soy judío. ¿Entendemos? Y Pablo está diciendo que nadie te juzgue. Ahora, es ahí donde ya se pone personal la cosa conmigo. Hay gente que está diciendo que no debemos de comer camarones, cóctel. Imagínense la barbaridad de las cosas, ¿no? Bueno, el Antiguo Testamento era una, pero dice Pablo que nadie te juzgue en la comida. Van en contra de las tortas ahogadas, van sobre las carnitas. Ya en seriedad, en seriedad, es mejor no comer, es claro que sí. O sea, si andas arriba del colesterol, cuídate de eso, pero eso ni te hace más cristiano ni te hace menos cristiano. No tiene nada que ver, porque no somos judíos. Eso fue de los ritos de la religión judaica del Antiguo Testamento. Pablo dice, ya estás perdonado, ya estás perdonado. Ahora hay ciertos lineamientos que tenemos que cumplir, morales, y ahí están bien descritos todos en el Nuevo Testamento. No hay para qué hacerse, pero no tenemos que cuidarnos del Antiguo Testamento, porque no estamos en el Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento. Y por eso dice Pablo muy explícitamente, nadie te juzgue con los días de reposo. Si te reúnes en domingo, gloria a Dios, mientras sea para glorificar al Señor, reúnete en domingo, eso no importa. ¿Te quieres reunir en sábado? Gloria a Dios, reúnete en sábado, pero no juzgues al que no se reúne en sábado. Ni tú que te reúnes en domingo, no juzgues al que se reúne en sábado, o en viernes, o en lunes, o cuando se le pegue la gana. El problema radica en 2 de Timoteo 2:15. Esta me encanta. Dice Pablo a su discípulo Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquí yo promuevo mucho la Reina Valera, pero en este pasaje, en este versículo en particular, no se entiende bien el contexto que está hablando Pablo. En la King James en inglés lo explica perfectamente bien. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Realmente lo que está diciendo es, estudia la palabra de Dios. Estudia la palabra de Dios. No dice léela, dice estúdiala. ¿Para qué? Para que dividas, dice en el griego original, para que dividas correctamente la palabra de Dios. ¿Qué significa dividir? ¿Qué quiere decir Pablo? Divide correctamente la palabra de Dios. Quiere decir, esto es para los judíos, esto es para los gentiles, esto es del Antiguo Testamento, esto es del Nuevo Testamento. A mí me encanta el Facebook, no porque me guste escribir cosas, sino porque me gusta leer lo que ustedes escriben. Así que tengan cuidado con lo que escriben. y me da risa cristianos que conozco que escriben cada cosa que se nota que no han leído este pasaje de 2 de Timoteo 2:15, porque no dividen correctamente la palabra de Dios. Lo que aplicaba a los judíos se lo quieren aplicar a ellos mismos, y peor de cosas, se lo quieren aplicar a todo el mundo. Y es un error, porque no estamos estudiando. Ahora, la gente no entiende la Biblia. ¿Sabe por qué no entiende la gente la Biblia? Porque no la quiere entender.
Porque no la quiere entender. ¿Y sabe por qué no la quiere entender? Porque no quiere cambiar. Prefiero ir una vez a la semana, aguantar 45 minutos y ya con eso tengo, y voy a dar mis propios argumentos de la cosa. Decía un gran teólogo: no me quita el sueño lo que no entiendo de la Biblia. Lo que me quita el sueño es lo que sí entiendo de la Biblia y no estoy haciendo. La Biblia, cuando la empezamos a leer con un corazón humilde, diciendo: Señor, enséñame, Señor, transfórmame, Señor, abro mi vida, abro mi corazón para que yo sea transformado por tu palabra, milagros empiezan a suceder. Pero si yo empiezo a leer la Biblia, no, aquí está mal, la verdad, no, esto no es para mí. Benjamin Franklin famosamente leía la Biblia en lugar de con una lápiz, paréntesis, lean la Biblia con hoja de papel y lápiz. Cosas maravillosas suceden cuando leemos la Biblia con un lápiz en la mano y con un papel a un lado. Dios te empieza a hablar a raudales, empieza a escribir todo lo que está diciendo el Señor. Benjamin Franklin no leía la Biblia con un lápiz y con una hoja de papel, lo leía con unas tijeras. Cortaba lo que no le gustaba. Esto para mí no me aplica, esto no ha de ser verdad, y lo quitaba. ¿Cuánto creen que conocía de la Biblia a Benjamin Franklin? Nada, nada, porque no tenía un corazón humilde para ser enseñado por parte del Señor. El legalismo causa miedo. Dice el versículo 13: pero ninguno hablaba abiertamente de él, o sea, de Jesús. ¿Por qué? Por miedo a los líderes. El legalismo siempre va a aterrorizar. Es que si no haces esto te vas a perder. Es que si no haces esto Dios te va a castigar. Y es que si no haces así, y están, en lugar de disfrutando su relación con el Señor, están todos aterrorizados. Híjole, ya pensé algo que no debe, ya me va a caer ahorita un rayo y aquí voy a fulminarme a mí mismo. Y siguen al Señor no por amor, no en una relación personal, sino por terror. ¿Y saben qué? Eso funciona en la primera generación. O sea, si son los papás que están aterrorizados, ellos aguantan. El problema son los hijos. Los hijos no quieren vivir aterrorizados. Y por eso es raro, por eso no es raro que los hijos huyen de la congregación, porque dicen: yo aterrorizado, nada, primero corro. Y ahí ven a los papás con cara de apocalipsis, ¿no? Todo el día. El legalismo causa ignorancia. Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Si yo digo mi opinión, yo digo, hay veces que lo hago, digo, esta es mi opinión, y lo hago así para que no me hagan caso, ¿eh? Simplemente quiero ventilar algo. Siempre digo, esto es mi opinión, y Pablo dice, esto lo digo yo, más no el Señor. O sea, cuando yo diga, esta es mi opinión, dile que está junto a ti, no le hagas caso a este. Pero cuando digo, dice la palabra de Dios esto, ay, si pica, le digo, pon atención, porque esto es palabra del Señor. Entonces, en muchos lugares, personas predican sus propias opiniones, y es un error tremendo, porque mi opinión es de hombre nada más, y voy a fallar. Pero lo que es infalible es la palabra de Dios. Esa es real y es vigente desde hace 5,000 años y vigente hoy. Es que somos muy modernos el día de hoy. No te preocupes, hay pecados modernos también. En Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Si están predicando algo que no sea la palabra de Dios, agarra y corre. Estaba en mi casa un día, me habla un amigo de otra ciudad y me dice: oye, Hugo, estoy en mi congregación y
nos acaban de decir que, lo voy a frasear correctamente, nos acaban de decir que el leer la Biblia todos los días es una forma de idolatría, y que a partir de hoy vamos a empezar a recibir revelación directa de Dios a través de los profetas que están aquí. Le dije, oye, ¿de casualidad no tienes las llaves de tu carro a la mano? Me dice, sí, aquí las tengo. Córrele, mano, córrele, porque estás viendo una secta comenzar. Cada vez que alguien diga, vamos a echar la Biblia por un lado y yo les voy a dar la revelación directamente, estás viendo el nacimiento de una secta. Eso lo hizo Jones en la Guyana, y murieron miles de personas con el Kool-Aid envenenado, porque dijeron, a partir de hoy no vamos a leer la Biblia y vamos a depender completamente de Dios. Los únicos que se salvaron fueron los que se fueron ese día. Todos los que se quedaron murieron envenenados. Entonces, la palabra de Dios es lo único que necesitamos. Toda secta tiene su Biblia, y subrayo su Biblia, porque la mayoría están mal traducidas, y otro libro para entender la Biblia. Hace muchos años tuve que hacer un estudio acerca de los testigos de Jehová, lo voy a decir en esa palabra, y me daba risa un estudio un texto que venía en su literatura. Decían, no lean la Biblia sin el libro azul, porque van a caer en el error de los cristianos de aceptar la salvación por fe, cuando claramente nuestro libro azul dice que es por obras. Los que están tocando la puerta los sábados en la mañana están aterrorizados, están tratando de ganarse su salvación y por tal vez llegar a ser uno de los 144,000. Intentar llegar a ser eso. La base cristiana de la Reforma se centra en 3 puntos: sola gratia, solamente por gracia somos salvos; solamente por la fe en Cristo Jesús; y solamente las Escrituras. Esa es la base de nuestra fe. Solamente por gracia somos salvos, solamente la fe en Jesucristo y solamente las Escrituras. Sí, cuando preparamos enseñanzas consultamos comentaristas, pero esos son comentaristas y los tomamos como hombres que están comentando la Biblia. A veces están atinados, a veces no lo están. Me ha tocado algunos comentaristas que han estado equivocados. No les tiras piedras, simplemente les subrayas, esto no aplica, y sigues adelante, porque la Biblia es lo que es regente. El legalismo causa orgullo. Dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, mas el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Se acuerdan de la historia del fariseo y el publicano? Que llega el fariseo y dice, Señor, gracias porque yo no soy como este, ¿no? Era legalista el fariseo, dice, gracias porque yo soy superior a este, no robo, no mato, no soy como este que está aquí junto a mí. Y el publicano reconocía su condición y decía, sé propicio a mí, pecador. Y dice el Señor Jesucristo que el publicano bajó justificado y el fariseo no, porque el legalismo causa orgullo. El legalismo causa la muerte. Quisieron matar a Jesús. El legalismo hoy en día mata moral y espiritualmente a las personas. Las mata espiritualmente. Dejan de ser libres en el Señor y empiezan a ser esclavos del que los está manipulando. Y realmente al final de cuentas el legalismo es una manipulación. Causa insensibilidad. ¿Por qué? Porque, como dicen en el mundo corporativo, no importa el resultado mientras se siga el procedimiento, ¿no? Dice, no importa que lleve 18 años enferma, porque se aguante un día más, la cosa es cumplir con la ley, ¿no? Entonces dejamos de ser sensibles, dejamos de tener empatía con las personas dolientes y simplemente estamos tratando de aplicar la ley a todo mundo. Y causa injusticias. El Señor termina diciendo, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad
con justo juicio. Y para poder juzgar con justo juicio, tenemos que estudiar las Escrituras, queridos. Tenemos que ser expertos en leer. Lo que nosotros les enseñamos los domingos, los miércoles o a las mujeres los jueves es bueno, pero no lo es todo. Tenemos que hacer trabajo en casa. Tenemos que autoalimentarnos en la palabra de Dios. Como conclusión, que nuestra justicia, o sea, lo que hagamos, esté basado en nuestra relación con Jesús, y que nuestras buenas obras sean un resultado de la misericordia que nosotros hemos recibido de Dios, y no para tratar de alcanzar el favor de Dios. El favor de Dios en Cristo ya lo tenemos. Ya lo tenemos. No hay nada que le podamos añadir a lo que Jesús ya hizo por nosotros. Lo que tenemos que hacer es lo que dijo el Señor Jesucristo. El primer mandamiento es: ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es similar: ama a tu prójimo como a ti mismo. Tanto así, tanto así. Y dice, y concluye diciendo: esto es la ley y los profetas. ¿Quieres un resumen de la ley y los profetas? Ama a Dios y ama a tu prójimo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque ella es luz a nuestras vidas, ella es luz a nuestro camino, Señor. Y Padre, te pedimos que en este día humildemente podamos someternos a tu palabra, Señor, que podamos vivir de acuerdo a tus preceptos, Señor, no en legalismo, sino en amor, no para reinar sobre otros, sino para que tú reines sobre nosotros, Señor. Que tengamos esa empatía, Señor, que podamos ver la misericordia que tú tuviste con nosotros y la podamos extender con quienes nos rodean, Señor. Que todo lo que salga de nuestra boca sea bendición y sea corrección en amor, Señor, sabiendo primeramente que nosotros somos capaces de cualquier mal si no es por tu gracia y por tu amor, Señor. Líbranos, Señor, de todo espíritu de legalismo y reina en nosotros tu amor, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues gracias al Señor por este estudio. Vamos a no porque tengamos que entregar las ofrendas, sino ¿por qué? Porque queremos hacerlo, pero porque conviene, porque Dios nos ha dado tanto. ¿Cuántos han sido bendecidos? Respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Vamos primeramente a analizar este pasaje para poder entender la idea principal que queremos tratar en este día. En el versículo 10 nos dice que después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, pero no abiertamente. La fiesta a la que se refiere es a la fiesta de los tabernáculos, y era una fiesta donde los judíos por un espacio de 8 días salían de vivir de su casa y vivían en el patio, vivían en los jardines, formaban tabernáculos. Yo no sé por qué, si es usted como yo, pero cuando oigo tabernáculo se me ocurre una mesa, pero no tiene nada que ver con mesa. Tabernáculo quiere decir como una tienda de campaña, por así decirlo. Entonces los judíos salen de su casa por 8 días y viven en el patio en tiendas de campaña, y el objetivo es recordar cómo Dios los mantuvo, cómo Dios los sostuvo mientras ellos estuvieron en el desierto, habiendo salido de Egipto. Y la fiesta de los tabernáculos era una de las 3 más grandes fiestas, y era los 14 al 16. Dice: mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos. ¿Quiénes eran los judíos? Los líderes religiosos. Se maravillaban cuando Jesús enseñaba. ¿Por qué se maravillaban?
porque no lo habían visto en la Facultad de Teología de la Universidad de Jerusalén. No tenía su título de maestro, de doctor, de rabino en su casa. Simplemente decían ellos: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Ahora, es interesante saber que, bueno, es una representación de un rabino muy famoso en la época de Jesús, que era Gamaliel. Bajo él estudió Pablo. Pero era muy interesante entender que las escuelas teológicas de la época de Jesús enseñaban no las escrituras. Las escuelas teológicas de la época de Jesús enseñaban las enseñanzas de otros rabinos. A esos libros se les llama el Talmud. Existen dos grandes Talmuds, el Talmud de Jerusalén y el Talmud de Babilonia. Son actuales, se siguen estudiando el día de hoy y no son más que una recopilación de enseñanzas y de interpretaciones de otros rabinos acerca de las escrituras. Están disponibles, no son fáciles de encontrar, no son fáciles de adquirir, porque la verdad de las cosas es que, como son opiniones humanas, tienen opiniones muy controversiales. Cuando lo leemos los gentiles, hay cosas con las que realmente son bastante ofensivas, porque no son diseñados para leerse los gentiles, es para los judíos mismos. Entonces no son fáciles de encontrar, porque sí son bastante controversiales algunas de las enseñanzas que están ahí. Pero al final de cuentas lo que son opiniones, interpretaciones humanas, y no las mismas escrituras. A diferencia de los fariseos, Jesús no enseñaba las enseñanzas de otros rabinos. Jesús enseñaba directamente la palabra de Dios. Por eso a cada rato decía: dice el Señor, escrito está, porque se referenciaba directamente a las escrituras. En Marcos 1:22 dice: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Porque los escribas siempre decían: fulanito rabino dijo esto, y Jesús siempre decía: dice el Señor. Ahora, la doctrina es la interpretación o la enseñanza de las escrituras. Toda congregación debe de procurar y preocuparse por, uno, tener sana doctrina. La doctrina tiene que estar basada en las escrituras y tiene que estar en congruencia con las escrituras. Hay grupos donde solamente se estudian, y pongo entrecomillado, estudian ciertos pasajes y ciertos versículos. No estudian toda la Biblia, porque tiene que haber una congruencia de toda la Biblia. Al final de cuentas, todo tiene que ser congruente. Entonces, sean ustedes bienvenidos, y ahora sí, le cedemos el micrófono a nuestro pastor. Muy buenas tardes. Ahí está. Bien, pues vamos a entrar en la enseñanza del día de hoy. Está basada en Juan capítulo 7, versículos 10 al 24, y es Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Dice versículo 10: pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, mas el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme?
Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió: obligatoria para todos los hombres. Todos los hombres tenían que cumplir con la fiesta de los tabernáculos. Por aquí vemos una representación de un tabernáculo. Esta fiesta se sigue celebrando, se sigue observando al día de hoy. Y dato curioso es que se llama Sukkot, en hebreo se llama Sukkot, que significa tabernáculo, la tienda. Y curiosamente, la fiesta de los tabernáculos comienza hoy a las 6 de la tarde, hasta el lunes de la otra semana. Así es que si quiere guardar la fiesta de los tabernáculos, agarre la tienda de campaña, vaya a un parque y ahí puede celebrarla toda la semana. Pero se me hizo curioso que coincidiera con el día de hoy esta fiesta. De los versículos 11 al 13 dice: y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Aquí vemos que hay dos grandes grupos de personas: los judíos, que se refiere a los líderes religiosos. Cada vez que veamos judíos en este pasaje, se refiere a los líderes religiosos. Y el otro grupo es la multitud, que se refiere a los judíos comunes y corrientes, a los que no eran de liderazgo religioso. Entonces, cuando lo vemos y lo entendemos desde ese punto de vista, vamos a comprender más profundamente lo que estaba sucediendo aquí. Estaba Jesús siendo acusado por los líderes judíos, por los líderes religiosos, y estaba también de testigos la multitud, los judíos comunes y corrientes. De los versículos